Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Estamos aquí en una trayectoria para entender lo que es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Sabemos que esto es, conocemos las profecías. Y estas profecías nos dicen que esta es nuestra finalidad. Cada cristiano que ha venido a Cristo está esperando la resurrección para vida eterna. Así es que partiendo desde Daniel, las 70 semanas, ¿verdad? De Daniel 9:24, caminamos hacia atrás para entender las cosas desde el principio. Y estuvimos hablando del principio. Y quiero que hagas esto como un bosquejo. El tiempo pasado te hablaba de una línea de trayectoria en la cual cogimos para atrás y vamos a volver a Daniel y iremos hacia adelante hasta Apocalipsis, hasta el final de los tiempos. Pero en esta oportunidad quiero que lo veas aún más amplio. Quiero que hagas un bosquejo, un outline. Y si hiciéramos un outline, le pusiéramos el título: La vida eterna es conocer a Dios. Donde Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y tomando la vida eterna es conocer a Dios como el tema principal, entonces en la introducción nuestra tesis sería que debemos de conocer a Dios. ¿Quién es Dios como creador? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus obras que manifiestan lo que es Él? ¿Qué está haciendo actualmente acerca de sus promesas? ¿Cómo están transcurriendo? Acerca de las profecías. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo se van a cumplir estas promesas? Ese sería el tema de nuestra tesis, y que lo dividiríamos en 4 puntos, y cada uno de estos puntos tendría un subpunto. Entonces ya iniciamos el primer punto. Dijimos que el primer punto está dividido en subpuntos, y el que hablamos en la primera vez fue acerca de la creación, hablando del creador y su creación. ¿Y cómo pudimos conocer a Dios? Hablando de la creación, de los primeros 7 días de la creación, pudimos ver su grandeza, su magnificencia, su poder, cómo Dios con su palabra creó todas las cosas. Tú te pones a imaginarte todo esto y realmente es impresionante. Aunque nuestra mente no alcanza, no llega hasta tanto, pero aún así podemos ver la grandeza, el poder, lo que Dios es en su gloria como creador. Qué tan grande es, qué tan poderoso. Con su palabra Él dijo y las cosas se hicieron. Tú puedes imaginarte tú hablando y que las cosas se hagan. Que Dios libre que con la naturaleza caída que tenemos esto sea así. Porque los desastres que hiciéramos en la tierra fuera peor. Esta cuestión de declarar, yo declaro. Hay que ser muy cuidadoso en las declaraciones. Las declaraciones tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios y con la verdad de Dios. No podemos declarar por fe. Por fe puedes decir muchas cosas inciertas. Yo recuerdo un hermano que se puso muy bravo con Dios porque él declaró por fe que él iba a jugar la lotería y que se iba a sacar. Y cuando la jugó y no se sacó, se puso muy enojado con Dios y le dijo: yo tenía fe. La cuestión es que la fe tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. No es una fe para lo que tú quieres, es una fe de acuerdo a lo que Dios dice. La verdad es lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Entonces tenemos que ser cuidadosos con estas declaraciones, y las declaraciones tienen que estar guiadas por el Espíritu Santo y sustentadas por la palabra. Toda profecía está de acuerdo con la verdad que Dios ha establecido desde la eternidad hasta la eternidad. Así es que estuvimos en el principio, pudimos ver el poder de Dios manifestado a través de la creación, y ahora vamos a conocer a Dios en otra parte de lo que Él es. Y me gustaría decir esta parte: su amor eterno.
el amor eterno de Dios, la eternidad de lo que es el amor de Dios, cómo Dios nos creó por su poder y nos ha amado con amor eterno, cómo Dios nos creó con tanto amor y a pesar de nuestras rebeliones, este amor no ha menguado. Así es que hoy vamos a hablar de la caída. Si bien Dios hizo todo perfecto, todo estaba en orden, hasta el séptimo día que descansó, llegó un día que el hombre cayó. Hablemos de la caída y para eso quiero que vayas conmigo a Génesis 3:15, porque considero que Génesis 3:15 es el versículo que habla de la caída, que conecta a lo que es la profecía de las cosas como van a acontecer, porque estamos en una trayectoria y no quiero que te pierdas ninguna parte de esta trayectoria. Así es que vamos a Génesis 3:15 y leamos. Lee conmigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Aquí estamos hablando donde después que Dios creó al hombre y le dijo, subyuguen la tierra, domínenla, tomen el control absoluto de todo lo que está en la tierra. Háganlo perfectamente como yo los he creado a ustedes. Cuídenla, multipliquen todo, usen las cosas que le he dado correctamente para el bien de todos, de la creación completa. Esto fue lo que Dios le puso en las manos a Adán y a Eva. Pero Dios le dio libertad para elegir. Y al darle libertad para elegir, tenía que haber algo que mostrara la elección que decidían ellos. Y para esto Dios le dijo, no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no debes comer. Si comes de él vas a morir. Eso está en Génesis 3:3. Esto fue lo que Dios le dijo. ¿Qué pasa? Tristemente, la mujer y el hombre tomaron la decisión de desobedecer y como Dios dijo, ocurrió. Comenzaron a morir físicamente porque espiritualmente murieron. Y qué triste, porque vemos este ejemplo cada día y volvemos y cometemos los mismos errores. Volvemos otra vez y caemos en lo mismo. Y es aquí donde se establece la maldición de la tierra. Porque si te fijas, Dios maldijo a la tierra, no al hombre. Amén. Dios no maldijo al hombre. La imagen de Dios en el hombre está ahí, aunque está borrosa. Usaría yo esa palabra para decir. Una imagen bastante borrosa. La generación, bastante degenerados estamos. Pero Jesucristo está haciendo cosas grandes en todos aquellos que se ponen en sus manos. Y este versículo aquí de Génesis 3:15 es el que conecta con todo esto. Y es que dice que la simiente de la mujer va a herir la autoridad de la serpiente, de Satanás. Ok, ¿cómo ocurrirán estas cosas? Tenemos que ir en espacio. Comencemos. Dios creó a Adán y a Eva. Es importante conocer la genealogía porque la genealogía junto con las profecías es que nos van a ir dando la trayectoria de cómo Dios fue haciendo las cosas. En la caída, el hombre comenzó a empeorar. El hombre pecó, fue expulsado del jardín que Dios había creado para ellos, ¿verdad? El jardín de Edén. Y fue expulsado de ahí y el hombre comenzó a deteriorarse. ¿Cómo comienza el hombre a deteriorarse? Bueno, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, primeramente, llamados Caín y Abel. El primer asesinato en la Biblia ocurre con estos 2 hermanos. Caín mata a Abel en un momento de ira por causa de los celos. Celos porque Dios recibió agradablemente la ofrenda de Abel y la de Caín no. Y no fue porque Dios decidió arbitrariamente recibir una con agrado y otra no, sino fue la actitud que había en cada uno de ellos. Caín sembraba y
se dedicaba a la siembra en la tierra y Abel a la cría de los animales terrestres. Y cuando fueron a llevarle ofrenda a Dios, fíjate que la ofrenda no comenzó en la ley. Observa este punto. Hay puntos, hay detalles, hay cosas que no me voy a detener en los detalles y las fechas ya conocidas, pero hay otros que el Espíritu Santo me enfoca y lo voy a hacer. Y este es uno. La primera ofrenda de la cual habla la Biblia no tiene nada que ver con la ley. Así es que cuando hablemos de ofrenda, entiende que esto está establecido desde el principio como una manera de agradecer a Dios por las cosas que recibimos de Él, por tantas bendiciones que Dios nos da. A pesar de todo, hoy Dios sigue bendiciéndonos en muchas formas, en tantos detalles. Y a veces valoramos muy poco y somos muy mal agradecidos, pero este sería algo bueno para aprender en este día, de comenzar a ver todas las cosas y las bendiciones que Dios nos da cada día. Cada mañana sus bendiciones son nuevas y tú tienes que observarla y darle gracias a Dios por ella. La vida, la salud, los esposos, los hijos, la casa, todas las cosas, el agua, el aire. Tantas cosas. Si te pones a mirar para adelante y puedes con mucha mayor facilidad darle gracias a Dios, porque si vas caminando, me gusta como decía uno un día, estaba guapo porque no tenía zapatos y otro estaba guapo porque no tenía pie. O sea, es como miro para atrás y para adelante y veo algo peor. Entonces, el ver algo peor me hace entender que debo darle gracias a Dios. No es que voy a estar, no es que hagamos esto un círculo de estar peor o mejor, pero sí el punto es ser agradecido con Dios por lo que nos da. Podemos ver, hay personas que son ciegas, podemos agradecer la vista, podemos escuchar, hay personas que son sordas, podemos hablar, hay personas que son mudas. Tantas cosas, tantas limitaciones físicas. Si eres sano, hay personas enfermas. Si no tienes ningún dolor en tu cuerpo, hay personas que padecen dolores severos cada día. Tantas cosas que no encuentran qué comer y tú sí. Y por ahí puedes ir mirando las bendiciones que Dios te da y después pensar, soy bendecido, déjame ser bendición para otros y ponerte en la mano del Espíritu Santo para desarrollar ese fruto del Espíritu de la bondad y ser bendición para otros. Aparte de desarrollar lo que es el servicio, servir a los demás, también va a desarrollar el amor al prójimo. Tantas cosas hermosas que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a hacer. Y aquí la cuestión con Caín y Abel fue que la actitud fue en esta manera. Caín fue y llevó la ofrenda, Abel fue y llevó la ofrenda. Pero hubo una diferencia en lo que dice la Escritura, y es que Abel buscó lo mejor que tenía. De Caín no dice esto. Entonces, lo que da a entender es que Abel no era que Dios prefirió a Abel, sino que Abel tenía un amor mayor hacia Dios. Y por eso, naturalmente, fue agradable para Dios la actitud amorosa y especial, la excelencia. Como te decía, siempre tenemos que tratar de dar lo mejor a Dios. No vamos a hacer lo mejor para competir con nadie, sino que vamos a aprender de lo que los demás hacen para seguir dándole mejor a Dios, más excelente. Cada época que pasa, como dijo el mismo Daniel, la ciencia avanzará, tenemos recursos mayores para darle más excelencia a Dios. Para esto es que debemos usar los recursos. Y entonces, mientras más recursos vayas adquiriendo, pues entonces dale lo mejor a Dios. En todo lo que fallamos esta generación, no falles tú la próxima. Si tú correspondes a la próxima, debes de darle lo mejor a Dios de ahí para adelante. Toma todo lo bueno de ahora y todo lo bueno de aquella época. Hay predicadores que fallaron por un tiempo por olvidarse de esta parte de la Escritura. Siempre digo que la Escritura tiene que ser en armonía, todo lo escrito. Y recuerdo que había uno que decía que la televisión era la cajita del diablo. Y después de muchos años, entonces lo vi en televisión. Qué bueno que lo llegué a ver en televisión, porque quiere decir que reconsideró su opinión.
y usó el recurso para seguir expandiendo el evangelio de Cristo. ¿Verdad que sí? Así puede pasar contigo. Toma todo lo bueno y como vaya avanzando los recursos, así mismo ve usándolo para darle lo mejor a Dios, como hizo Abel. Verdaderamente, Dios va a corresponder a esa especialidad como lo hizo con Abel, y a muchos no le va a agradar. Siempre van a haber gente que se van a dejar enfermar en su corazón y van a dejar que entren los celos y la ira y otras tantas cosas, y no van a someter eso al Espíritu Santo, sino que van a dejar que permanezca ahí y que crezca, y entonces van a comenzar a enojarse en contra tuya si ve cómo las cosas te están yendo por causa de tu excelencia para Dios. Y entonces sí va a haber problema, como pasó aquí, que entonces Caín mató a su hermano, el primer homicidio de la Biblia, y desde ahí hasta ahora ya sabe cómo se ha degenerado los homicidios en este tiempo. ¿Cuántos asesinatos hay hoy día? Pero aquí en Caín y Abel murió Abel. Y como lo que estamos contando es la genealogía, Adán. Entonces, cuando murió Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y Eva. Este hijo se llamó Set. Quiero que tomes en cuenta los descendientes. En todo esto que estamos hablando, recuerda que la caída, estamos hablando de la caída, va en decadencia. Es bajando la condición del hombre. Su perfección se va deteriorando. Dios te hizo con una capacidad al 100%. En este punto de la historia estamos en un 5%. Antes la gente duraba casi 1000 años. Ahora la gente apenas, muy escasamente encuentra una gente que llega a los 100, muy extrañamente. Pero aquí, cuando estamos hablando de la descendencia, después que Abel muere, que nace Set, entonces viene toda una descendencia, y la Biblia habla de 10 generaciones hasta llegar a Noé. Y me gusta hacer un pare después de Adán. Tuvo a Set, Enoc, Cainán. Si lees el capítulo 5 de Génesis, el capítulo 4 habla de Abel y Caín, el 5 habla de la genealogía, y ahí en el 5 vas a ver todo esto. Eso lo tienes que hacer tú, tienes que leer, tienes que informarte y tienes que repetirlo para que los nombres se te vayan grabando y para que esto se vaya quedando en tu mente, la excelencia de lo que te hablaba, cada vez hacerlo mejor. Entonces, en el capítulo 5 pasan 10 generaciones. Me gusta hablar de Enoc porque la Biblia se expresa muy lindo de Enoc. Es alguien para tomar ejemplo. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque era un hombre que caminaba con Dios. Dios se lo llevó más joven que a los demás. Si Dios te lleva joven para estar con Él, no importa. Quiere decir que ya lo que ibas a hacer aquí en la tierra se completó. Muchas veces nos ponemos tristes con algunos jóvenes que mueren, pero si es con Dios que se van, gloria a Dios, no importa, ya completaron su misión y eso es lo importante. También cuando los niños mueren de muerte natural, siempre es triste la muerte, pero porque amamos las personas y después la extrañamos, nos encariñamos y no queremos dejar de verlo, pero en Cristo esta tristeza se convierte en gozo, porque hay una esperanza de verlos de nuevo en la resurrección, ¿verdad que sí? Pero tenemos también que pensar en que si mueren a este tiempo y se van con el Señor, es algo glorioso. En su resurrección va a ser para vida eterna, no para muerte eterna. Hablaremos más adelante de eso. Pero Enoc me gusta porque caminó con Dios. Un hombre digno de uno tomar ese ejemplo, caminar con Dios y que Dios vea a uno, que uno complete la obra y Dios se lleve a uno. Sería maravilloso subir al cielo así como Enoc, pero a cada uno de nosotros nos tocará de diferentes formas, como dice la Biblia. Los santos, las primicias, los 144,000, los primogénitos, todas estas cosas que dice la Biblia que tal vez has escuchado y si no la escuchará más adelante, pero el punto es que me gusta también, me gusta hacer una parada en Matusalén, el hijo de Enoc, porque este Matusalén fue el hombre que más años duró. Yo siempre escuchaba a la gente diciendo más viejo que Matusalén y yo no sabía por qué lo decía, pero ahora ya entiendo. Matusalén murió de 969 años. De hecho, si haciendo los cálculos de acuerdo a la información que nos da la Biblia, en el año que Matusalén murió fue el tiempo del diluvio.
¿Qué es lo próximo que vamos? ¿Por qué? Porque Matusalén entonces engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y ahí pasan las 10 generaciones. Y con Noé es que comenzamos el capítulo 6 de Génesis, donde sigue hablando de cómo la maldad siguió creciendo. Ya se ha escuchado esta historia del diluvio, un diluvio global. El diluvio no fue parcial como algunos quieran decir, el diluvio fue mundial. Toda la tierra se cubrió de agua, dice la Biblia, y solamente quedaron 8 personas vivas. Y estos fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. Los 3 hijos, tú sabes que en esto del diluvio pasa el capítulo. Habla el diluvio, el capítulo 7, el capítulo 8, habla completamente de lo que es el diluvio. Y me gusta cómo termina aquí, que dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. En el 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como la Biblia nos habla de todas estas cosas que nosotros conocemos, pero que no sabíamos de dónde venía y ahora vemos de dónde vienen. El verano, el invierno, el calor, el frío, todas estas cosas. Y sigue por ahí, después que pasa el diluvio, el capítulo 9, habla del pacto que Dios hizo con Noé. Y hablando de eso, también habla de que cuando Noé salió del arca, se embriagó. Y es aquí donde sigue la decadencia, porque entonces cuando se embriaga, uno de sus hijos, el más pequeño, lo ve desnudo y cuando Noé despierta, se enojó. Se enojó y maldijo su nieto. Parece que para este tiempo ya había nacido. No se sabe qué tiempo pasó desde un capítulo a otro, ¿verdad? De que se secaron las aguas y ellos comenzaron a sembrar. Pero obviamente había pasado un tiempo porque ya tenían fruto de la siembra y habló de Canaán, el nieto, hijo de Cam. Y maldijo al hijo de Cam por causa de lo que Cam hizo. Bendijo a los otros 2, a Jafet y a Sem. Y de este Sem es que viene la genealogía. Entonces quiero que veas esto de la caída, cómo el hombre se va deteriorando, las cosas que van pasando, pero también quiero que veas la genealogía. Adán y Eva, el principio y la perfección, la caída, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mata a Abel, Dios le da otro hijo llamado Set, de este Set pasan 10 generaciones, nace Noé, y de Noé, como la Biblia lo narra, habla de 10 generaciones también que pasaron. Él tuvo sus 3 hijos, pero se toma a Sem. De ahí viene el término, o como le llaman, los semitas de Sem. De ahí viene la descendencia que sigue hasta Abraham. Por entre medio de Abraham y Sem, de estas 10 generaciones que habla la Biblia, algunos dicen que estas fueron las que Moisés quiso mencionar porque eran las que necesitaba para el punto que iba a ser, pero yo digo que no es lo importante aquí. Lo importante aquí es ver cómo el hombre se fue degenerando y cómo Dios, a pesar de la caída, ya tenía un plan, el cual estableció primeramente en Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá la autoridad de Satanás. Así es que quiero que mantengas ese versículo, quiero que mantengas lo que Dios va a hacer de generación en generación. En medio de estas 10 generaciones que pasan bíblicamente hablando, está el capítulo 11 de Génesis que habla de la Torre de Babel. ¿Y por qué hago una parada aquí? Por 2 cosas. Primero, porque si tú comienzas a contar las generaciones, mejor dicho, las naciones que surgieron a raíz de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, si tú la cuentas son 70 naciones. De ahí se formó el mundo. Otra cosa que quiero que veas aquí en la Torre de Babel es que ellos comenzaron a hacer una torre para llegar hasta el cielo. Te lo voy a parafrasear así. Comenzaron a hacer esa torre alta, una torre que
Ellos estaban haciéndose un propio nombre para ellos. Es ahí donde tú ves cómo el hombre comienza a separarse totalmente de Dios y se unen para hacerse un nombre. En este tiempo, todos hablaban la misma lengua. Y sabes que siempre pienso, cuando leí esto, la primera cosa que fue como una luz que el Espíritu Santo arrojó, cómo ellos se unieron. Y dice la Biblia que Dios dijo, si yo lo dejo, ellos van a lograr lo que ellos quieren hacer. Y lo que me llamó la atención aquí fue el poder de la unidad. El poder de la unidad es tan fuerte que hasta si usted se une para hacer lo malo, usted se lo logra de acuerdo a lo que Dios dijo aquí. He aquí el pueblo en el 11:6. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, estaban unidos con un solo lenguaje. ¿Y qué hizo Dios? Le confundió el lenguaje. Es la primera vez que, recuerda que en el Pentecostés comenzaron a hablar diferentes lenguas, pero fue por el poder del Espíritu Santo. Aquí comenzaron a hablar en lengua por la decadencia en la que estaban cayendo. Dios los dividió. Y desde ahí se forman los idiomas. Por eso es que me gusta hacer estos pequeños énfasis que el Espíritu Santo me trae, porque yo sé que siempre son como informaciones que Él no quiere dar. Cuando tú dices, ¿de dónde provienen los idiomas? Pues ya lo sabes aquí, de la Torre de Babel, de Génesis 11. Dios confundió porque ellos hablaban toda la misma lengua. Y Dios, para que ellos no lograran su objetivo, porque estaban hablando lo mismo. Y ¿sabe también lo que me enseña esto? Y es ¿por qué las iglesias están tan divididas si la Biblia es la misma? Yo creo sinceramente que como el hombre, y recuerda, estoy diciendo yo creo, es mi opinión, pero es lo que percibo en todo esto. Aparte de lo que te dije antes de la unidad, del poder de la unidad, también esto es algo que percibo. Las iglesias son todos, excepto los musulmanes, que su líder es Mohammed. Hay otros que tienen a José Smith, los santos de los últimos días, los mormones, pero estos también creen en la Biblia, en Jesucristo. Ellos usan el Nuevo Testamento, aparte de los libros que ellos tienen, las perlas del gran precio y otro más ahí. Pero ellos creen en Cristo y creen en el Espíritu Santo, y todas las demás, los adventistas, creen en Cristo, el Padre, el Hijo que le envió, el Espíritu Santo. Hasta este punto han ido cambiando también muchas cosas y han ido recibiendo más entendimiento. Todos hemos recibido más entendimiento por causa del Espíritu Santo. Y todos los católicos, aunque hubo división en el catolicismo, ¿verdad? Y de ahí salieron testigos de Jehová, adventistas, tantas cosas para hablar acerca de eso. Después Martín Lutero con los pentecostales, un sinnúmero de cosas. Pero la cuestión es cómo todas estas ramas, denominaciones, tienen un lenguaje diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permite que lleguen a la unidad? Y dice la Biblia que van a llegar a la unidad. Por la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, que no es una denominación, sino las personas que obedezcan a Dios. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Recuerda esta palabra que dijo Jesús? Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. La iglesia de Jesucristo son los que hacen la voluntad de Dios. Y Dios los conoce a cada uno de ellos, no importa dónde estén. Y cualquier engaño que haya en su vida, Dios lo va a sacar de ahí en el día que Dios considere oportuno. Así es que sí, de verdad creo que la confusión que hay entre tantas interpretaciones es que Dios sabe que todavía no estamos preparados para llegar a la unidad, porque sí, con tanto deseo de tener la razón todavía, con tanto orgullo que hay en nosotros y con tanta superioridad que nos queremos sentir y creemos que somos los verdaderos y somos los elegidos y tantas cosas más. Yo creo que Dios no ha permitido que nos pongamos de acuerdo, que no hayamos llegado a la unidad del conocimiento, pero esto va a llegar algún día porque Cristo lo va a hacer. Y entonces ya sabes que está la caída, está
la genealogía de la que hablamos hasta Noé 10, de Noé a Abraham 10 más, y ¿sabes qué? Pasamos por el diluvio, pasamos por la Torre de Babel, y luego habla de la genealogía de Sem, ¿verdad? El hijo que Dios, a través del cual Dios llegó hasta Abraham. ¿Y por qué vamos a llegar hasta aquí? Porque el próximo tema que tenemos es la promesa. Ya en el primer punto hablamos del principio, la caída, y después vamos a hablar de la promesa. Así es que quiero que te quedes con esta idea para la próxima vez que nos vamos a juntar. Vamos a hablar de la promesa que tiene que ver con Abraham. Así es que une todo lo que te he dicho desde el principio hasta Génesis 3:15, y ahora vamos a pasar al capítulo 12 de Génesis para hablar de la promesa. Amén. Así es que nos vemos para la próxima. Que Dios te bendiga. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.